Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esto de los números complejos. Habíamos obtenido hasta la idea de lo que era el concepto de módulo del número complejo. Habíamos hablado también sobre el conjugado de un número complejo y qué representar los números complejos, cómo representarlos por medio del binomio y los pares ordenados también. Pero vamos a continuar ahora con la siguiente idea. Antes de retomar, recordar que nosotros podemos hacer esta representación de los números complejos. Vamos a hacerlo acá. Como un número z, ya que no podemos usar el x y el y, en el cual representa un cierto par ordenado por la parte real del número y la parte imaginaria de este número. Ahora, lo que tenemos que considerar también es que este número complejo, vamos a denotarlo acá, nosotros podemos representarlo, disculpen, en el plano x y, pero recordando que esta es la parte real con el mismo color. Y más que el x y es recordar que es la parte real y la parte imaginaria en el eje. Donde va a estar el valor del x, el valor del y, y acá está la representación del número. Habíamos hablado de que existía el módulo de z, que era como el tamaño de esta representación de esa línea, y la podíamos calcular como la representación de x cuadrado más y cuadrado. Y habíamos calculado de por qué obteníamos esa ecuación, que esto era simplemente el módulo del número complejo. Ahora, esto se origina por el hecho de que se forma un triángulo rectángulo y nos damos cuenta que siempre este módulo va a ser sí o sí mayor, siempre el módulo va a ser mayor o que la parte real o que la parte imaginaria. A lo más puede ser igual, pero siempre va a estar sobre ellos, porque es la hipotenusa del triángulo. Puede ser que no se forme ningún triángulo y solamente sea el número complejo totalmente real o totalmente imaginario. Entonces, en ese caso, si no tiene, imaginemos que el número complejo es, imaginemos que el número complejo es solamente una parte real, el módulo de ese número complejo es x cuadrado, es x simplemente. Acuérdense que acá había una raíz también. Entonces no hay un triángulo que se forme, va a ser solamente la parte que está acá, vamos a borrar acá, y el módulo coincide con la parte real. Solamente en esos casos va a ser igual. Para todos los demás casos, el módulo siempre va a ser mayor porque la hipotenusa es el triángulo rectángulo. Y la parte real y la parte imaginaria son los catetos. Y nunca pueden ser mayores que la hipotenusa. Ahora. Disculpe, profe, ¿cómo no? Los catetos son ¿Qué la cosa? parte imaginaria y... ¿Dónde está la parte? Es que si nosotros tenemos un punto, que es la representación XY, sabemos del módulo. Y imaginariamente tu cerebro crea un triángulo. Este triángulo que está acá. Este cateto, ¿cuánto mide? X. ¿Y qué es X? La parte real. Y este cateto es el I. Tiene un valor I, que es la parte imaginaria. Entonces la parte imaginaria y la parte real son la representación de este imaginario triángulo o rectángulo que hace nuestro cerebro. Entonces, como son los catetos en un triángulo rectángulo, nunca los catetos pueden ser mayor que la hipotenusa. No pueden. Por eso, la parte real y la parte imaginaria no pueden ser mayores que el módulo, que es la hipotenusa del número imaginario de este triángulo. Pueden ser iguales en el caso en que no haya un triángulo, simplemente que el número sea o totalmente real, voy a ponerlo con otro color, que sea solamente la parte real, ejemplo z igual a 3, es un número complejo que solamente tiene parte real, o en el caso de lo imaginario el z igual a 3i, que sería solamente parte imaginaria. En ese caso el módulo de z coincide con el tamaño de la parte real o la parte imaginaria. ¿Se entendió?
Sí, profe. Entonces, tenemos eso del módulo. El módulo, como es una distancia que nos dice cuánto mide el valor, que como la representación del número complejo, siempre va a ser positivo o a lo más cero, pero nunca negativo porque es una distancia, no existen las distancias negativas. Alguien no puede medir menos 1 metro como hay algo, siempre es positivo. En el caso que sea cero, en el caso que el módulo los dé cero, el único caso posible es que el número complejo sea el cero, para ninguno más. ¿Ya? Ahora, si tenemos dos números complejos y nosotros tenemos los módulos, recuerden que esa línea significa los módulos, es un número, esto es simplemente cuánto mide, ejemplo 5 y 6, yo lo puedo calcular multiplicando los números complejos inicialmente y después calcular su módulo. Y no habría ningún problema. Son algunas de las propiedades que tiene el módulo. La definición, que ya definimos cómo calcular el módulo, que era simplemente la multiplicación del número por el número complejo, y por su conjugado, en raíz. Y también que una de las propiedades es que si tenemos un número complejo, el módulo va a ser exactamente el mismo que su conjugado. Recuerden que el conjugado solamente cambia la dirección de la parte imaginaria. Eso quería decir de que si tengo un número complejo, ejemplo acá el x y acá tengo el y, su conjugado es simplemente que cambia el valor del menos y. Entonces este módulo mide exactamente lo mismo que este. ¿Ya? Disculpe, profe, ¿el módulo entonces es lo mismo que el conjugado? No es lo mismo. El módulo y el conjugado son cosas totalmente distintas. El conjugado, si yo tengo un número, ejemplo el 3 más 2i, que lo vimos en la clase pasada, el conjugado es el 3 menos 2i. Es la representación de otro número complejo. Y el módulo es la representación de este número en el espacio del plano cartesiano como el valor que va a tener ese número, que es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado en raíz. Y lo que estamos diciendo ahora con esta propiedad es que el módulo del número complejo es exactamente el mismo valor que el módulo del conjugado de ese número. Porque aunque sea negativo o positivo, al estar al cuadrado, sigue dando la misma suma. ¿Ya? Profe, Entonces, sí. eso quiere decir entonces, al menos lo que yo entendí, que el conjugado solamente le cambia el valor al número que está acompañado por el i, Eso no sí, al real. lo vimos ayer, la parte del conjugado, y dijimos que solamente el conjugado cambia la parte imaginaria en valor. Pasa de ser Ya, positivo a ser negativo, y si era negativo, pasa a ser positivo. ya, gracias. ¿Ya? Ahora, entonces me estoy dando cuenta que tienen muchas dudas sobre pues, ¿alguna otra duda para poder continuar? Ya, entonces continuamos. Ahora, también está la propiedad de la división de los módulos. Si yo tengo dos números complejos y yo calculo sus módulos, en vez de dividir estos números, también podría hacer tomar los elementos. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que tenemos el número z de la forma x más i, que es un número complejo. Y el w lo vamos a llamar x2 más i2 i.
Lo que estamos diciendo es que si nosotros calculamos el módulo de z, que también lo hablamos en la clase pasada y podemos calcular el módulo, va a ser de la forma x cuadrado más y cuadrado en raíz, y si calculamos el módulo de z, de w, va a ser x cuadrado, x2 cuadrado más y2 cuadrado en raíz. Si yo divido el módulo de z dividido por el módulo de w, es exactamente lo mismo, y me va a dar exactamente lo mismo, voy a escribirlo primero, que si tomara primero los elementos z y w. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo los números complejos z y w, x más y 2 más y 2i, a este número le calculo el módulo, que ya habíamos hablado en la clase pasada cómo había que desarrollarlo, porque había un problema acá, que en el denominador había una parte imaginaria, y habíamos dicho de cómo resolver eso, ¿se acuerdan? ¿Qué habría que hacer para poder despejar la parte del denominador con la parte imaginaria? ¿Qué teníamos que hacer para hacer? Multiplicar por una fracción que tenga la parte imaginaria, el valor imaginario como negativo. ¿Y cómo se O llama sea, eso? signo Que tuviera opuesto. el signo. ¿Y cómo se llama que le cambiemos el signo a la parte imaginaria? Conjugado. El conjugado. ¿Se acuerdan? Ahora que habíamos hablado del conjugado. Y para eso servía el conjugado. Entonces tenemos que multiplicar por, en este caso, W conjugado, arriba y abajo, para poder eliminar el denominador de la parte imaginaria. Después que lo teníamos en la forma binomial, calculamos el módulo y el módulo va a dar exactamente esto. Podrían hacerlo y probarlo y les va a dar. Y una buena forma de poder practicar lo que hemos hablado. Entonces tenemos eso de las propiedades, que ahí se repiten, y podríamos resolver esto con este ejemplo. Todo lo que hemos hablado, déjenme copiar exactamente ese. Ahí. Y nos preguntan, resolvamos la siguiente. Lo dice que tenemos un número z, no conocemos cuánto es z. Lo único que podemos decir entonces es que de la forma más x más y, porque es un número complejo. Puede ser que el x sea 0, puede ser que el y sea 0, pero no lo sabemos. Y lo que nos piden es que si nosotros comparamos este módulo, que sería x cuadrado más y cuadrado en raíz, el módulo del número conjugado, tendría que ser exactamente igual al módulo de 3 más 4i partido en x más i. Y después, la segunda parte. Vamos a considerar después la segunda parte. Primero esta. Entonces calculemos el módulo de este número complejo. El problema, ¿cuál es el problema que tiene ese número complejo? Es que la i se encuentra en el denominador. Que hay una parte imaginaria en el denominador. Entonces tenemos que multiplicar por su conjugado para poder eliminar esa parte primero. Si multiplicamos, tendríamos un 3x menos un 3i más un 4xi y por último un más 4. Siempre van a caer, y sé que van a tener la duda, es con la última multiplicación. ¿Por qué? Porque la última multiplicación lo que me va a generar va a ser un menos 4i por un i cuadrado imaginario. Pero el i cuadrado imaginario es menos 1, que lo habíamos hablado. I cuadrado es menos 1. Por lo tanto, ya no es menos 4, sino que es más 4. Lo habíamos profundizado en la clase pasada. Ahora, en la parte de abajo, lo único que vamos a obtener va a ser un x cuadrado más un y cuadrado. Nuevamente, los últimos dos términos, si los multiplican, me va a generar un menos y cuadrado. Pero como está multiplicado por un imaginario al cuadrado, un imaginario, me va a quedar positivo. Ahora,
El X y el Y no lo sabemos, son números, por si acaso, no son variables, son números que no conocemos. Yo podría transformar todo esto, o ordenarlo un poco, y dejarlo de esta forma. 3x más 4 partido en x cuadrado más y cuadrado, que sería toda la parte real, más 4x menos 3y, que es la parte imaginaria. Entonces tengo toda esta parte real y toda esta parte imaginaria. Cambié el orden, por si acaso, del negativo, pero ahí está. Entonces la tengo en la forma binómica. La puedo reducir o no es otra cosa, pero está en la forma binómica. Real más parte imaginaria. Es de la forma A más BI, donde el A es toda esa fracción y el B es toda esa fracción, que son números. El X y el Y son números que no conocemos, pero son números. Y ahora nos dicen que calculemos el módulo. Que calculemos el módulo de esto. Entonces el módulo de ese número va a ser la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y todo esto en raíz. Tenemos que desarrollar, va a ser largo, pero lo sirve para poder practicar, y va a ser, podríamos decir, primero que tiene el mismo denominador, por si acaso, tiene el mismo denominador, entonces podríamos juntar en los numeradores. Va a ser un 9x cuadrado más 24x más 16 más, todo esto es, lo voy a poner con azul. Si yo elevo esto al cuadrado, obtengo todo esto. Verifíquenlo ustedes, puede que me equivoque en algo, en un signo. Es bueno siempre no creer y calcularlo 1. Y por otra parte, tendría lo que sería el 16x cuadrado menos 24x más 9y cuadrado, que es toda la parte del verde. Y como tienen el mismo denominador, por eso los pude juntar, me quedaría el x cuadrado más el y cuadrado al cuadrado. Y todo eso en raíz. ¿Qué términos se van a ir? Este 24 se va con este 24. Y me quedaría simplemente 9 más 16, que me estaría dando, ¿cuánto me estaría dando? 9 más 16, 25. 25x cuadrado más el 16 más 9y cuadrado. Me estaría dando esa parte de ahí. Ahora, y abajo la parte del denominador, x cuadrado más y cuadrado. Que está ahí. Verifiquemos, siempre es bueno volver hacia atrás y ver si está todo bien. Tenemos el número, lo había multiplicado por el conjugado. Abajo el denominador se tiene exactamente igual. Se tiene el 3x, el 3y, el 4xy más 4. Acá hay un error, ¿ven? Porque es un 4y. Esto es un 4y. Ahí me faltaba un i, que nadie lo vio. Al multiplicar el 4 por el i, y yo solamente consideré el 4, era un 4i. Entonces aquí cuando elevo el cuadrado me queda un 4i, y ese i está ahí al cuadrado. Entonces, estos términos no es 16, sino que es 25i cuadrado. Siempre hay que revisar los pasos que uno hace, partir desde cero, porque si no, no van a encontrar el error. Ahora, podríamos desarrollar, y lo que vamos a tener va a ser un 25 partido en un
x cuadrado más un y cuadrado en raíz. Ahí factorizando el x cuadrado y cuadrado. Ah, pero abajo no. No. Estaba pensando en otra cosa. Y esto al cuadrado. Ya. Ves que me salté el paso para explicarle. Tengo que, uno puede ver, más de alguno va a ver que esto es igual a esto, pero tengo que eliminar solamente uno de los términos. Llevo exactamente lo mismo, pero me salté el paso de explicar. Y me quedaría simplemente el 25x cuadrado más y cuadrado. Ahí está. Ahora, eso tiene que ser igual a esto. Me están pidiendo que todo esto, que ese módulo horrible que era, al final queda como 25 partido en x cuadrado más y cuadrado, sea exactamente el módulo de x cuadrado más y cuadrado. No es que se parezcan, no se van a parecer, pero tengo que mostrar los valores. Puedo elevar al cuadrado, me va a quedar 25 x cuadrado más y cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Podría pasar multiplicando y me quedaría 25 x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Puedo calcular la raíz, me quedaría 5 igual a x cuadrado más y cuadrado. Y esa es la solución. Aplico raíz, alguien va a decir, pero si yo aplico la raíz a un número al cuadrado, esto es 5, pero este número, aunque puede ser el valor absoluto, la suma son de números al cuadrado. Por lo tanto, la suma de esos elementos me da siempre positivo. Todo esto siempre es positivo. Por lo tanto, el valor absoluto solamente tiene forma positiva. No hay forma que sumar de un número al cuadrado me dé negativo. No hay forma. Entonces ahí me queda la solución. ¿Qué solución es esa? Es un círculo. Ya hemos visto figuras geométricas y eso es una circunferencia de radio raíz de 5. Entonces la solución, que lo dicen resuelva, es que en el espacio de los números complejos, porque acá tenemos la parte real y la parte imaginaria, vamos a decir, si yo hago una circunferencia con radio raíz de 5, porque de raíz está el cuadrado, el radio ahí, cualquier punto que pertenezca ahí, al XY, a esa circunferencia, va a cumplir lo siguiente, que si yo calculo el módulo, va a ser exactamente lo mismo que el módulo de este que está acá. Me van a dar exactamente igual. El que faltaría corroborar es con este, con 1 menos x. Ese es más fácil, porque el módulo del z ya lo tenemos. El módulo de z es lo más fácil. El módulo de z era x cuadrado más y cuadrado en raíz. Y el módulo de z menos 1, porque es el nuevo número que tenemos que corroborar, 1 menos z, disculpen, 1 menos z, el módulo de 1 menos z es igual a lo siguiente. ¿Qué era z? Vamos a escribirlo ahí. 1 menos x más y los quedaría un 1 menos x menos un y. Esta es la parte real, lo voy a poner en rojo, y la parte imaginaria. Y el módulo de ese número complejo sería 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado en raíz. Y ahora yo tendría que igualar. Tendría que igualar el primer módulo, igualarlo con el segundo. Porque me están diciendo que tienen que ser iguales. ¿Puedo eliminar las raíces? Sí. Y no van a quedar valor absoluto, porque siempre son positivos los argumentos de una raíz. Y me queda x cuadrado más y cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado más y cuadrado.
se van los x al i al cuadrado, no hay problema, y me quedaría x cuadrado es igual a 1 menos 2x más x cuadrado, se van los x, y me quedaría simplemente que un medio es igual a x. Entonces, alguien va a decir, pero ¿cómo? Si la primera parte, y lo voy a poner con colores, si la primera igualdad me daba un círculo, la segunda, que estoy ahora comparando la segunda, me dice que es un número. La primera te daba un círculo, que eran todas las soluciones de esta circunferencia. Pero de todas esas, la que cumple la tercera parte es cuando el x vale un medio. Entonces, si calculamos para x un medio, podríamos calcular cuánto vale y despejarle la circunferencia. Tenemos el valor del x y el y esa va a ser la solución. El z es de la forma un medio y tendríamos que calcular el y para saber cuánto tiene que valer para que cumpla esa idea de número complejo. Por lo menos sabemos que está en el primer cuadrante y también va a ser su conjugado. El conjugado también va a ser solución, porque en la parte del, si tengo el x un medio, está tanto este valor de y como el opuesto, que también va a ser solución. Entonces, fíjense que los conceptos que habíamos hablado ayer eran, aquí no estamos aplicando nada de nuevo. Hoy día no, simplemente aplicamos los de ayer, que era calcular los módulos. Primero, que se den cuenta que calcular módulos no necesariamente es muy fácil. Uno piensa que si es simplemente lo real al cuadrado más lo imaginario al cuadrado. El problema es que cuando tenemos esto, hay que ser sumamente ordenado para poder simplificar el módulo. Consejo, siempre volver a revisar. En este caso, cuando yo me comí el i. Menos mal que uno revisa el procedimiento de vez en cuando para estar correcto en lo que está haciendo. Y ahí obteníamos la circunferencia. Y después nos faltaba la tercera parte. Puede ser que alguien me diga, pero profesor, ¿por qué no calculó esta comparación y calculó solamente S con S? Da igual. Porque si yo digo que estos dos son iguales, que lo hice en la primera parte y me dio una circunferencia, da igual si lo hago con este o lo hago con este, porque son iguales. Lo hice con el Z porque es más fácil. El Z es X más Y, no me compliqué más la cosa. Entonces era para ahorrarme un poco más de tiempo. Pero podría hacerlo en comparación a estos de acá. Y obtendría casi exactamente el mismo resultado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Yo, profe, me perdí en la parte de cuando sacó x cuadrado más y cuadrado, después al pasar la circunferencia. Ahí, de esa, ahí, justo cuando pasó hacia abajo. Voy a poner 1, 2, ¿en qué línea? Sigue bajando. Pues. Ahí, de la línea 3 hacia abajo, ahí me perdí. ¿Por qué tiene que hacer lo de la circunferencia? ¿Por qué tiene que demostrarlo ahí? Porque tú tienes esta ecuación que está acá, la 3, la ecuación número 3, ¿sí o no? Ya. ¿La puedes reducir más? Sí, con raíz. Ya, ¿y qué te queda? 5 5, sí. x cuadrado más y cuadrado, ¿sí o no? Sí. Esa es la solución, esa es la solución. Nadie la cuestiona. La pregunta es, ¿qué solución es esa? ¿Qué es eso? Y eso lo habíamos visto antes del certamen, lo que eran las cónicas. Esto es una cónica. Es la circunferencia. Es la definición de la circunferencia. Es de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Es una circunferencia. Por eso dibujé la circunferencia, porque era una cónica. Entonces, la solución es que si tú me dices, ejemplo, el x vale 1,
Si el x vale 1, el y ¿cuánto tiene que valer para que me dé 5? Entonces, si el x vale 1, el y puede ser 2 o menos 2, porque también da. ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando el x vale 1, tengo el 2 y el menos 2. Si hago eso con todos los puntos y los voy juntando todas las soluciones, se me va a formar una circunferencia. Ya. Por eso, No sé. solamente lo hice para que uno viera la solución. No me la piden, no es necesario. No es necesario hacer el gráfico, solamente quedarme con la ecuación. Y esa ecuación después reemplazarla acá y obtener la solución. Voy a obtener la misma solución. Pero es bueno también aplicar lo que hemos visto anteriormente, que son las cónicas, que es la representación. Porque si la pregunta hubiera sido distinta, miren, si la pregunta hubiera sido distinta, y yo borro esto, y yo digo, voy a borrar esta parte acá, la elimino. Elimino esa parte. Y digo, resuelvan esta igualdad y dígame qué lugar geométrico corresponde, a qué zona o qué conjunto corresponde. Van a tener que hacer una circunferencia, Sí. porque esa es la solución. Ahora, de todos los puntos de la solución de la circunferencia, esta parte de acá restringe. Esa la restringe la segunda parte. Dice que de todas estas soluciones de la circunferencia, solamente una cumple la segunda parte, que es el x 1/2. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Vale, gracias. Ya. Entonces, con eso ya por lo menos terminamos la parte con la ejercitación. Aquí hay otro problema, no se nota muy bien, pero dice representa el lugar geométrico. Mira, representa el lugar geométrico. Ahí está el problema porque vamos a tener que saber las cónicas. Que cumpla la siguiente relación. ¿Cuál es? Tenemos un z, que lo vamos a describir de la forma x más y los que lo están pidiendo es calcular el módulo de z menos 1 más i igual a 4. Entonces, si reemplazamos, nos va a quedar x más i menos 1 más i. Podríamos ordenar la parte real, x menos 1, esta es la parte real, y la parte imaginaria como x más 1. Ordené lo que es real con lo que es imaginario. Y calcular el módulo. La definición de ese módulo es simplemente la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y tiene que ser igual a 4, porque me lo dicen que tiene que ser igual a 4. Entonces la pregunta es esto, ¿qué es? ¿Qué cónica es? ¿Ven? Materia pasada no es materia olvidada. ¿Qué cónica es? La circunferencia. Circunferencia. ¿Y qué tipo de circunferencia? Así, de radio 4. Primero es de radio 4, pero no está centrada en el origen, ¿sí o no? En el 1 y el menos 1. En el 1 y menos 1. Aquí. 1 menos 1. ¿Será ahí? ¿Seguro? Ahora me hizo dudar, pero creo que está seguro. Acuérdense que ahí van a tener que repasar de nuevo lo que es cónica. ¿Cuándo se hace 0 este elemento? Se hace 0 con el 1. ¿Ya? Cuando eso, si supongamos cuando el x vale 0, vamos a repasar eso de las cónicas, porque parece que ya tenemos esta que está acá. Vamos a ponerle de radio 1.
Esa es la circunferencia de radio 1, centrada en el origen. ¿Qué pasa si ahora le agregamos el más 1? Solamente el más 1. Nada más. ¿Qué le va a pasar a esa función, el gráfico de eso? ¿Hacia dónde se va a desplazar? Se desplaza hacia la derecha. Hacia la derecha. Veamos si es verdad, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si el x vale 0? Si el x vale 0, ahora me va a quedar un 1, me va a quedar un 1 al cuadrado, más un y cuadrado igual a 1. Y el y me va a dar 0, ¿sí o no? El y cuadrado, o el y. Entonces cuando el x vale menos 1, el y me da 0. Entonces realmente se desplazó, como dice el compañero, hacia la derecha. Entonces este cambio de signo es opuesto. ¿Ven que están cayendo? No han repasado circunferencia. Tenemos la circunferencia y el valor, si está centrado, se corre 1 hacia la izquierda y el menos 1 del i, ¿hacia dónde lo corre? El más 1 del i, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Ven? Repasan cónicas. La habíamos visto, el trasladar circunferencias, parábolas. Y esa sería la solución. Ahora, para poder continuar, entonces nosotros entendemos que este número complejo se puede escribir de la siguiente forma, la forma binomial, que está ahí, parte real, parte imaginaria. Con eso podemos calcular el módulo, es súper fácil calcular el módulo, sumar, restar. Pero nosotros podemos representar este número ahora de una nueva forma, que es la forma trigonométrica. ¿Por qué trigonométrica? Porque nos damos cuenta que tenemos el plano y tenemos este número xy y nosotros somos capaces de calcular el módulo, que es esta línea de acá, pero inmediatamente se forma un triángulo. Entonces se forma imaginariamente. Si se forma un triángulo, podemos aplicar trigonometría, que es lo que habíamos visto, seno, coseno, tangente. Si nosotros tenemos un ángulo, θ, ahora estamos mezclando cosas, estamos haciendo que tenga más propiedades el número complejo. Esa es la idea, de que tenga más propiedades para poder solucionar de mejor forma, que es lo que habíamos hablado ayer. Mientras más propiedades, más hay que saber más ecuaciones, pero es la ventaja, porque podemos solucionar problemas de diferentes formas. El x, la parte real, que sería el x, lo puedo escribir de la siguiente forma, como el módulo de z, que es la hipotenusa, ya sabemos, por el coseno del ángulo. Y la parte que acompaña la parte imaginaria, el valor de la parte imaginaria, va a ser el módulo por seno del ángulo. Eso ya lo sabemos de trigonometría. Y por eso es la otra forma en que podemos representar al número complejo. Porque ahora z lo podemos escribir como el módulo de z por coseno de θ más el módulo de z por seno de θ por el imaginario. Podemos simplificar, sacar el factor común módulo y nos queda que todo número complejo lo podemos escribir como su módulo por coseno de θ más i seno de θ. Recién vimos que este número lo podíamos escribir como x y y, pero ahora lo podemos escribir en la forma trigonométrica, si es que tenemos el ángulo. Ahora, esa es la parte que se entiende como la representación del número, que está acá. Fíjense, que vamos a saltarnos las PPT, ahí está. Que nos dice que si tenemos un número complejo, que lo escribíamos súper bien ahí, vivíamos en el mundo de los cartesianos, ahora pasamos a la parte trigonométrica. Escribir todo en forma de descomposición de un vector con ángulo. Esta transición es súper normal que les vaya a costar al principio. Si no lo han practicado o no es primera vez que lo hacen.
esta transición de pasar de cartesiana a vectorial. Pero si ustedes la llegan a manejar muy bien, no van a tener ningún problema en los cursos que vengan o en los cursos que vengan aplicación de matemáticas. Acá está el fuerte de lo que es la parte de álgebra y en la parte del curso, por lo menos la mitad del curso. Ser capaces de pasar el número complejo de uno a otro. ¿Ya? Entonces hay que volver a repasar trigonometría y hay que volver a pasar lo que hayamos visto de las propiedades trigonométricas para poder calcular lo que vamos a hacer a continuación con los números complejos. Ahora, entonces, si nosotros tenemos acá este plano, imaginemos que tenemos el número ZI ahí y tenemos el módulo de Z. Ahora sabemos que podemos calcular un ángulo. Para calcular ese ángulo, acá le ponen alfa, vamos a ponerle alfa. Para calcular ese ángulo necesitamos usar el arco tangente. ¿Por qué? Porque tenemos los catetos. Sabemos cuánto vale X y sabemos cuánto vale Y. Porque tenemos su forma binomial. Tenemos la forma binomial del número complejo. Entonces sabemos cuánto vale exactamente el X y el Y. Entonces si tomamos los valores y los dividimos para poder calcular la tangente, aplicamos el cotangente. Si el valor está en el primer cuadrante, si los dos son positivos, es simplemente lo que me va a dar la calculadora. Pero ¿se acuerdan que habíamos hablado de que si calculamos en el segundo cuadrante, va a haber en el tercer cuadrante hay un problema? En el tercero y simetría en el tercero y cuarto. Pero partamos con el tercero, que es el más fácil de ver. Si ustedes calculan, por ejemplo, seno de un número que esté por ahí, de 200 grados, la calculadora les va a dar como resultado un ángulo o el arco tangente de algo. Calculen con la calculadora el seno de 200 grados o pasarlo a radianes. ¿Cuánto les da en su calculadora? ¿Alguien que El me seno de diga? 200 grados me Sí. dio menos 0,34. Menos. Menos, sí. No, ¿menos cuánto? 0. Menos 0,34. 34. Ah, ya. Estaba pensando en ese. Disculpa. Para hacer el ejemplo que lo calculé. El seno de 160. Y voy a explicar por qué fue mi error. El ángulo, el de 160. Seno de 160. ¿Cuánto da? Ya, el de 160 me da 0,34 positivo. Ya. 0,34. Ya. Ahora tenemos el número 0,34. Hace la inversa. Aplica shift seno de 0,34 para que me diga el ángulo. Me tiene que dar 160. Partimos con el ángulo, les dio el seno. Ahora imaginemos que tengo este valor 0,34 y quiero que me digan el ángulo. Para eso ocupen el arco seno. En la calculadora es apretar el botón shift seno 0,34. ¿Cuánto da? Me dio 19,87. 19,87 grados. Entonces, mira, el seno de 160, ¿cuánto da? 0,34. ¿Cuánto da el seno de 19,87? $19,87. 0,34. Sí, aprox. ¿Y por qué pasa eso? Porque lo habíamos hablado, ¿se acuerdan cuando habíamos calculado los ángulos y las funciones trigonométricas? Es un espejo. Hay un ángulo por acá, que es el 19,34, y que tiene exactamente el mismo valor del I. ¿Cuál es el valor del I? Este. Con otro ángulo. Entonces la calculadora no diferencia. La calculadora no sabe de qué ángulo lo estamos refiriendo. Porque ahora lo que estamos calculando es al revés, estamos calculando los arcos senos. Entonces, sí, imagínate que tú divides la parte real con la parte imaginaria con la parte real. Y te da 0,34. El problema que te puede dar negativo, aunque tú lo calcules con el negativo, la calculadora te va a tirar un error porque te va a decir este ángulo. Tiene una mala costumbre.
te va a dar el 19.34, pero uno tiene que entender que el número puede estar en el otro cuadrante. ¿Cómo solucionar eso? Y para eso está esta tabla, esta ayuda. Que es lo siguiente. Si la parte real y la parte imaginaria son positivas, el ángulo que te da la calculadora es exactamente ese ángulo. Si tú calculas la parte real y la parte imaginaria, pero la parte, fíjate acá, la parte real es negativa, si la parte real es negativa, que está en este cuadrante de acá, aunque la calculadora te dé un ángulo, tú tienes que hacer lo siguiente, 180 menos ese ángulo, manualmente. Veamos un ejemplo para entender eso. ¿Qué pasa? Vamos a usar dos números al azar. Imaginemos que tenemos el menos 1 y el 2, que nuestro z es el menos 1 más 2i. Ese es nuestro número z. Y nosotros queremos calcular el ángulo. ¿Ya? Queremos calcular el ángulo. ¿Por qué queremos calcular el ángulo? Porque el módulo de z, ¿sabemos cuánto es? ¿Cuánto es el módulo de z? Va a ser la raíz de 1 más 4. Es el módulo. Pero nos falta saber el coseno del ángulo más el i seno del ángulo, para escribirlo en forma trigonométrica. El número. Entonces necesitamos calcular el ángulo. Por eso es necesario calcular con la cotangente, en este caso, para obtener ese ángulo. Ya, calculemos el ángulo. Acá lo dice que es bien simple, que es simplemente calcular la arcotangente de b partido en a, que sería, en este caso, calcular la arcotangente de 2 partido en menos 1. ¿Ya? O, mira, fíjense bien, acá dice que ni siquiera hay que preocuparse del signo. 2 dividido en 1. ¿Cuánto da la...? Busquen ahí, arcotangente de 2, porque 2 partido en 1 me da un 2. ¿Cuánto vale la arcotangente de 2? 63,43. 63,43 grados. Y pregunta, ¿este ángulo se parece a eso? No. ¿Sí o no? No es agudo. Y es porque la calculadora está calculando este. Está calculando el espejo. Entonces, para calcular este, ¿qué hay que hacer? Fíjate lo que dice la ecuación. 180 al 180 le restamos este pedacito. Al 180 le restamos 63,43. ¿Y cuántos tenemos? 116,57 grados. 116,57 grados. grados. Y ese es el ángulo. Lo mismo pasa para los otros casos. Si los dos fuesen negativos, que estuvieran en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, uno puede, en resumen, pasar este número complejo de la forma x más y a la representación del módulo, que sabemos calcular el módulo de z, y ahora somos capaces de calcular el ángulo. Y tendríamos que reemplazar. En el ejemplo anterior de este número, el ejemplo anterior que era z igual a menos 1 más 2i, para la forma trigonométrica sería el módulo, que sería raíz de 5, 1 más 4 en raíz, por coseno de qué ángulo? 116, aproximadamente 116, más i seno de 116. Y ahí está. Es exactamente el mismo número escrito en dos formas distintas, en la forma binomial y en la forma trigonométrica. Muchas veces, para en vez de ocupar escribir coseno y seno, se abrevia. ¿Qué se abrevia? Las primeras letras, la C, la I y la I.
para recordarse el orden de cuál es el imaginario. Y a eso se le llama cis. El cis es la abreviación de coseno y seno. Es la abreviación de coseno imaginario seno para ese orden. Entonces, z es simplemente el módulo de z por cis del ángulo, en vez de escribir a cada rato coseno y seno. ¿Ya? Ahora, esperen, déjenme revisar el calendario para no pasarme de los tiempos. Recuerden, estamos bien. La forma trigonométrica, fíjense en este detalle. La forma trigonométrica tiene este orden. Es coseno más y seno. Y recuérdenlo muy bien. Coseno primero y el seno con la parte imaginaria. Entonces, fíjense en este detalle ahí. Ahí, solamente ese. Este está correctamente escrito. Tiene un módulo, que sería el 3 en este caso, y tiene el orden coseno y seno, con el positivo. No está mal. El segundo también tiene el módulo coseno y seno, independientemente si el ángulo es negativo o positivo, eso no interesa. Lo que interesa es que se mantenga ese orden. Errores comunes que pueden cometer sería este caso. Poner el menos afuera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que ser de la forma coseno más y seno. Y otro error es dejar seno y el i coseno, que no es un cis. El cis es coseno primero, más un i seno. ¿Ya? ¿Cómo arreglarían este de acá? El segundo que tiene el error. ¿Cómo lo arreglarían ese menos i seno? ¿Alguna idea? Acuérdense que la función seno es una función impar. ¿Qué quiere decir que sea una función impar? ¿Qué pasa esto? ¿Sí o no? Por lo tanto, si aquí tengo un menos i seno, puedo convertir esto como más y adentro queda como negativo. ¿Sí o no? Eso se puede hacer. La pregunta es ahora otra. Pero si yo hago eso, ¿estaría bien? ¿Sería un cis? ¿O no sería un cis? No sería un cis porque cambia el valor del ángulo. Sí, porque el ángulo ya no es el mismo de los dos. Y tiene que ser exactamente el mismo. La definición del cis ocupa el mismo ángulo, que esté representado el mismo ángulo en los dos. Por lo tanto, se puede. Así, no hicimos nada que no se pueda hacer matemáticamente, pero no es lo correcto para dejarlo en la forma trigonométrica. ¿Cómo solucionar ese problema entonces? ¿Qué podríamos hacer para poder solucionar ese caso? Fíjense, y aquí ya entra como practicar lo que es trigonometría anteriormente. Yo voy a dibujarlo. Lo siguiente. Tengo este número ahí. Y céntrense solamente en el coseno. ¿Ya? Si esto es teta, un ángulo, para el número, para que tenga el mismo coseno, ¿qué ángulo tiene que ser? Menos teta, ¿sí o no? No hay nada nuevo. Ahora, ¿qué pasa si el número, acá tengo exactamente el mismo número, pero ahora quiero el espejo en el eje Y, acá? Van a tener el mismo valor del seno. Van a tener el seno de alfa, vamos a poner seno de teta, disculpen, va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual al seno de pi menos teta. Lo que estoy diciendo con colores es que el seno de este, que es el seno de teta, el seno de teta por si acaso es este eje de acá, el rojo, es exactamente el mismo
que el seno de pi menos teta, que sería este, porque esto es pi y le resto teta. Profe, consulta. ¿Sí? Ya, entonces, ahí se puede ocupar de las dos formas, tanto en radianes como en ángulos, porque yo Sí. había pensado lo mismo, pero restándole a 180 el ángulo teta. Se puede, pero el problema es que fíjate acá cómo está cómo te lo dieron. ¿En qué te lo dieron? En radianes, ¿verdad? Entonces tienes que usar radianes. O Ya. convertir los radianes en grados y después hacer todo en radianes. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Estamos diciendo lo siguiente: que si yo tengo el coseno de pi tercio, es exactamente lo mismo que el coseno de menos un ángulo. Si tengo el coseno, y aquí lo podemos, en este caso con el pi, que sería el de acá. Ahora voy a hacer el tercero. Me faltaba el tercer cuadrante ahí. Si yo tengo este teta, tengo el espejo acá, y este es el coseno. Entonces, y ahí voy a dibujarlo un poco mejor para que se vea. Ahí. Entonces, para que tengan exactamente el mismo tamaño el coseno, puedo decir, este ángulo, por si acaso, está representado como pi menos teta. Y este ángulo de acá es pi más teta. Por lo tanto, el coseno de pi menos teta es igual al coseno de pi más teta. Es una propiedad. Entonces, podemos aplicar esa propiedad, y esa es la propiedad que vamos a aplicar acá, y también la del seno, para poder transformar ese ángulo, ese negativo que teníamos, dejarlo de la forma positiva. ¿Con qué consideración? La del seno. Tengo que pensar que este 2pi tercio, es la suma, que este 2pi tercio es la suma de un pi más algo o un pi menos algo. Y eso es lo que tengo que pensar. Pongámosle el menos pi tercio. Estaba buscando la solución nada más. Ahí. Menos algo. O más algo, una x, pongamos. Entonces despejar. Y la que vamos a encontrar es que la solución es pi cuarto. Entonces, ahí obtengo la solución ahora. Tengo que es pi cuarto, o el pi es pi más pi tercio. No, disculpen, ahí es que no me di a entender. Si yo sumo pi más pi tercio me da el 2 pi tercio, entonces podría despejar y obtener el valor del pi cuarto y tendría esta solución. Veamos si es verdad. Hay que verificar y para que ustedes puedan corroborar que lo que se dice es verdad. Vamos a considerar acá el valor. Tengo coseno de 2 pi tercio. Calcúlenlo en la calculadora cuánto es el coseno de 2 pi tercio. 2 pi tercio, si aquí no saben cuánto es en grado, 2 pi es una 360 dividido en 3. Entonces son 360 dividido en 3, que son 120. Coseno de 120. ¿Cuánto me da el coseno de 120? ¿Cuánto da? Menos 0,5. Ya, bien. Y ahora la pregunta es, el coseno de 4 pi tercio. 4 pi tercio son 2 vueltas, no es 360, sino que es 360 por 2, porque son 2 vueltas. 720 dividido en 3, que es 240. ¿Cuánto vale el coseno de 240? Menos 0,5 es lo mismo. Exactamente lo mismo. Escribir, y esa es la moraleja, escribir coseno de 2pi o coseno de 4 pi tercio es exactamente lo mismo. Ahora, calcular el seno de pi tercio, que estamos diciendo que es el, porque acá con un menos, acá lleva un menos seno de 120. Seno de 120, ¿cuánto da? 0,86, pero con el negativo me queda menos 0,86. ¿Y cuánto da el seno de 240? El seno de 240 me da menos 0,86, son lo mismo. La diferencia es el signo, lo cambié.
Entonces, eso lo tienen que repasar, por si acaso lo tienen que repasar muy bien. Lo vamos a dejar hasta acá. En la próxima clase de mañana vamos a volver a repasar esto, pero quiero que practiquen esta parte por lo menos. Tienen que volver a trigonometría, repasar un poco trigonometría. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo mañana y ahí vamos a continuar con la parte, vamos a volver a ejercitar esto. ¿Ya? Nos vemos, que les vaya muy bien. Cuídense. Chao, Dale, profe. profe, gracias. Chao, profe. Chao. Profe. Chao, profe. Chao.